Y tal cual les anunciamos, ya recibimos en BTV Noticias al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Senador, un gusto de que esté con nosotros. Buenas noches. El gusto es mío, un gusto estar aquí. Buenas noches. Bueno, en el comienzo varios temas en pocos minutos, como dice Nogueira habitualmente, pero quiero preguntarle con qué expectativas se aguarda el funcionamiento de la comisión investigadora por el caso Charles Carrera. Los informes de la preinvestigadora están prontos, uno en mayoría solicitando hacerla, otro en minoría del Frente Amplio diciendo que no es conveniente. El próximo martes va a estar en el primer punto del orden del día, el Senado lo debatirá y yo tengo la expectativa doble. Primero, que se constituya esa comisión investigadora porque tiene entidad la denuncia o las denuncias, son importantes, tratan de la conducta de un integrante del cuerpo cuando era integrante del Poder Ejecutivo, y tengo la expectativa de que el Frente Amplio reflexione y la integre, porque creo que no integrarla de alguna manera es un desconocimiento de la institucionalidad. Creo que además desconoce su propia trayectoria, sería una enorme contradicción, porque el Frente Amplio propuso el año pasado una investigadora a un diputado en la Cámara de Diputados por su actuación cuando era ministro, o se integraba al Poder Ejecutivo. Y nosotros la votamos y la integramos y fuimos siempre, y el diputado compareció. Ahora en este caso es igualito, es en el Senado, se propone una investigadora para investigar a un senador por hechos que ocurrieron cuando integraba el Poder Ejecutivo. Y el Frente dice, es un circo, es puro humo. Sí, debate político que entiende que no se debe jugar el partido en el Parlamento, sino en el Poder Judicial, tal cual está establecido. Pero eso la lo dijo el senador denuncia, Rubio, además. sí, pero la denuncia que presentaron contra Cardoso la presentaron al mismo tiempo en la justicia, también estaba en la justicia. Y aquí vamos por cosas que la justicia no investiga. Algunas porque todavía yo no las presenté y las voy a presentar y no están en la justicia. Otras porque estaban o estarán en la justicia hasta el viernes. Lo principal, esa bala que nos salió de la casa del comisario de La Paloma y dejó paralítico al señor Víctor Hernández, salió la madrugada del 11 de noviembre del 2012. Este viernes se cumplen 10 años y la justicia no averiguó nada y por lo tanto prescribe el delito. Y el delito quedará impune. Si mañana supiéramos quién es, no se lo podrá juzgar. Pero al Parlamento le interesa investigar eso. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba allí? ¿Quién disparó? Porque eso además explicaría muchas de las conductas posteriores del director Charles Carrera, que un mes y pico después empezó a pagarle un sueldo a este señor. Y se lo pagaba de 20.000 pesos por mes con un dinero que pertenecía a un fondo para que los policías cobraran anualmente 5.900 pesos como canasta de fin de año. Y de ahí sacaba el dinero desviándolo para pagarle 20.000 pesos, pero por mes. Y no era funcionario policial, desvió esos recursos. Y además, después que salió de alta del hospital de clínica 8 meses después, lo internó en el policial de contrabando, porque no hay registro de su internación. Y 4 meses después, como había que hacerle unos tratamientos, entonces lo dan lo incorporan, lo ingresan al hospital como oficial de la policía, oficial subayudante, sin ser policía. Es decir, se fragua una condición para que pudiera ser atendido y además en sala privada, por ser oficial, con fondos públicos. Pero además hay más cosas. Hay otras que refieren a la ética, a las obligaciones que tienen los funcionarios públicos en el manejo de fondos públicos, que tienen que ver con la ley Cristal, la 17.060, que define el concepto de corrupción para un funcionario público. Eso no tiene que ver con la justicia penal, es la conducta de un integrante del cuerpo. No es solo el Frente Carrera Amplio el que está... no va a venir. No va a venir a eso, no va a defender a Charles Carrera. ¿Entiende usted que va a dejar solo a Carrera en esta instancia? Y lo deja solo. Lo deja solo porque van a hacer algunas declaraciones de prensa y después nosotros vamos a citar, a convocar. ¿Cómo el Frente se va a privar de la posibilidad de preguntar, de traer documentos? Dicen que esto es todo humo, pero mire, el humo se disipa nomás abriendo las ventanas y queda la realidad. Bueno, nosotros vamos a poner documentos sobre la mesa. Si hay otros, como dice Carrera que tiene, los tiene que venir a poner, tiene que desmentir los nuestros. Para eso se hace una investigación, para llegar a la verdad de los hechos. La conclusión al final sería que al Frente Amplio le gusta investigar, pero no le gusta que lo investiguen.
Y eso creo que es una muy mala conclusión. ¿Y ha hablado para con el Frente Carrera personalmente de esto? No. Seguramente, ¿no? No. ¿En el Parlamento no? No. Porque usted sostiene que él sí va a concurrir si lo convocan. Bueno, escuché una declaración del otro día, creo que fue de Rubio, que decía que tampoco va a concurrir cuando se lo citen, va a presentar un documento. Y eso sería una inconducta importante, sería una suerte de desacato a una comisión formalmente constituida y votada por el cuerpo que lo convoca y a la que no asiste. No sé, todo muy raro. Lo que sí le puedo decir es que la investigadora va a funcionar con el Frente Amplio y sin el Frente Amplio. Tendrá 7 miembros, iremos 4, no sé, pero va a funcionar, vamos a convocar y vamos a poner elementos novedosos también, lamentablemente novedosos. ¿Hay otras irregularidades que estén cometiéndose, o por lo menos que se cometieron en ese momento, que tiene que ver con otras jerarquías? Tal vez y no solo con Carrera. La investigadora abarca también el mal uso del hospital policial durante esa época. ¿Por qué? Porque en su defensa públicamente el senador Carrera nos advirtió de eso. Lo que dijo fue que lo que se hizo al internar al señor Hernández era usual y habitual. Dijo que el ex ministro, hoy fallecido, Bonomi, había dispuesto que los jerarcas se atendieran en el hospital policial, aunque no les correspondiera, porque así se atendían donde se atendía la tropa. Lo que no dice es que los jerarcas civiles tienen descuento en su sueldo FONASA y lo que tienen es un prestador público-privado, el que quieran elegir. Y los policías tienen un descuento del hospital policial para mantener sus gastos operativos, financiar al hospital policial, cosa que no pagan los jerarcas, o sea que no se pueden atender ahí, porque la mala reglamentación lo dice. Y esa afirmación que quiso hacer en su defensa nos abrió algo que no conocíamos y empezamos a mirar, a ver quién, además del señor Víctor Hernández y su hermano, que estuvieron 3 años y medio ilegalmente internados allí, a un costo importante, que pagaron los policías al final, ¿quién más lo había usado? Y esas cosas las vamos a aportar. Prefiero hacerlo en el marco de la reserva que tiene la comisión investigadora, no manejar nombres, pero hay nombres. Bien, por una cuestión de tiempo le voy a cambiar de tema y tiene que ver con esto de las filtraciones que veníamos abordando desde el primer bloque, de este plan de inteligencia nacional. Garce dice que es el mismo documento, hoy salió de que en realidad se puede cotejar porque en realidad el documento filtrado no es el mismo. Su percepción como legislador, ¿se entrega o no se entrega el celular? ¿Qué se hace? Porque responsables al momento no hay ninguno. A ver, somos muchos los que lo miramos de afuera porque no participamos de esa comisión, no estuvimos allí. Es un tema grave si es que se demuestra que salió de los integrantes de la comisión, que eran los únicos que estaban allí porque no había funcionarios. Grave porque con el afán de hacer público algo y tener un vínculo con un periodista, dan a conocer algo que, más allá de su calibre y su volumen, está en el marco del secreto. Así lo establece la ley. Y la violan. Y eso lo hace un legislador. Yo creo que es muy grave. Estoy convencido que nunca vamos a saber quién fue. No me parece correcto periciar los celulares, primero porque tampoco van a encontrar nada, hay que ser muy tonto para ponerlo en el celular, seguramente fue ese mismo papel que llegó, impreso. No va a ser el celular. Y segundo porque el celular para un legislador tiene conversaciones y contactos muy privadas, también muy secretas y muy importantes, porque forman parte de los vínculos, que además hay otros que son personales, muy íntimos, que no tienen por qué estar allí. Y mucho menos cuando uno no es un indagado, es decir, cuando está en el marco de una inicial investigación. Entonces no me parece que este tema tenga mucho futuro, pero ha ocupado la preocupación de los medios y yo creo que debe el sistema político asumir la gravedad de este problema y sacar conclusiones hacia adelante. Creo que lo más saludable que podemos hacer es dejar trabajar al fiscal y luego reformar la ley para que en lugar de ser 14 los miembros de esa comisión sean 3 o 5, no más. Un tiempito más va a durar, porque los senadores del Frente Amplio recién han anunciado que piden la renuncia de Garcé por esto de que si eso, que no es, de que él dijo que era una documentación que era falsa, que no. Por estas cuestiones ya están pidiendo la renuncia. No estoy en el detalle, esa es una... Surgió hace un ratito nada más. Esa es una
decisión que tiene que tomar o el interesado o el presidente de la República respaldándolo o no. Se verá. Yo creo que tenemos temas mucho más importantes. Una respuesta muy breve, pero es un tema que también ha estado en el tapete, que le interesa a la opinión pública, y es la reforma de la seguridad social. ¿Se aprueba en el Senado antes de fin de año como se quiere? Estamos haciendo un esfuerzo, trabajando todos los días y doble horario. Ayer recibimos 7 horas al Ministerio de Trabajo y a todo un equipo. Hoy recibimos al BPS de mañana y a la Caja Militar de tarde. Vamos a seguir con Caja Bancaria, Policial y con todos los que están pidiendo entrevista y algunas que solicitamos. Espero que sí, que podamos llegar. Seguramente algunos cambios va a tener para mejorarlo, pero yo creo que el corazón de la propuesta del Ejecutivo va a tener mayorías. Y el que no la quiera votar, bueno, tendrá que presentar algo a cambio, porque si hay algo en el que estamos todos de acuerdo es que la reforma es necesaria. Senador, muchas gracias por estar en BTV Noticias el Con día de hoy. muchísimo gusto, a las órdenes.